Tras una iniciativa de la bancada del Frente Amplio, este jueves el Senado interpela al ministro de Desarrollo Social Alejandro Sierra y al directorio del Instituto del Niño y el Adolescente, el INAU, a fin de brindar información en materia de protección de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente acerca de las trayectorias de vida de esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros del INAU. Uno de los hechos que motivó este llamado a sala de las autoridades fue la muerte de una adolescente que estaba al amparo del INAU en Rivera. La joven falleció luego de parir en el hospital de Salto. Había tenido 17 salidas no acordadas y era víctima de una red de explotación sexual. Por su parte, el bebé sobrevivió y quedó también tutelado por el instituto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 20 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, neblinas, vientos variables, soplando de 10 kilómetros a 20 kilómetros por hora. Y la máxima anunciada es la que tenemos, 20 grados. Así que hay que disfrutar de este mediodía precioso que está sobre Montevideo. Viendo las cámaras, como siempre, del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Arenal Grande, entre Bransen y Rivera, hasta las 17 horas hay trabajo de hormigonado. Gibraltar, desde Berna hasta Estados Unidos, hay obras de saneamiento hasta las 4 de la tarde. Adolfo Pedralbes, entre Benone y La Garmilla, hay podas hasta las 4:30 de la tarde. Vemos ahora los títulos que se están destacando a esta hora. El senador Charles Carrera del Frente Amplio realizó un escrito a la Suprema Corte de Justicia solicitando que se investigue y audite el sistema del Ministerio del Interior para escuchas telefónicas conocido como El Guardián. La Asociación de Funcionarios de UTU decidió hacer un paro de 24 horas a nivel nacional a causa de la agresión a docentes en la Escuela Técnica de Flor de Maroñas en Montevideo. El núcleo sindical afirma que hay peleas frecuentes entre estudiantes, que ocurren robos diarios dentro y fuera del centro y que se han registrado amenazas de muerte. El sindicato de peones de estancia manifestó su preocupación por la pérdida salarial que está registrando este sector, que le quedará debiendo a sus empleadores. Se realizó el conversatorio Agua, Ambiente y Sostenibilidad con presencia de representantes del Frente Amplio, Partido Nacional y Colorado. Desde la Alianza Uruguaya por el Agua entienden que esto es fundamental en la agenda electoral de cara al próximo gobierno. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el Mpox, también conocido como la viruela del mono, que se registra en el Congo y otras partes de África, como una emergencia mundial. Amplio está interpelando a esta hora a las autoridades del MIDES y del INAU. Nos vamos al Parlamento. Allí está nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Un gusto tenerte al mediodía con nosotros. Rosina, buen mediodía para ustedes, desde luego también para nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en la antesala del Senado a propósito de la interpelación de la bancada de senadores del Frente Amplio encabezados por Silvia Nane a las autoridades del MIDES, puntualmente Alejandro Sierra, pero también a las autoridades del INAU en la persona de Guillermo Fossati, a propósito de esta situación, de esta adolescente que falleció en la ciudad de Rivera con 16 años cuando se le realizaba una cesárea, quien también era objeto de abuso sexual en el marco de salidas no acordadas dentro del INAU. Pero también hay otros temas a abordar dentro de esta interpelación. Por ejemplo, las cifras que maneja el Centro Hospitalario Pereira Rosell, la cantidad de ingresos de menores baleados al centro hospitalario, también qué sucede con los equipos técnicos de INAU, con los centros 24 horas, pero también cómo estamos de salud mental, cuál es el abordaje que INAU puntualmente tiene en este sentido. Por eso, Rosina, te invito a escuchar a Silvia Nane en el planteo de las preguntas en el marco de esta interpelación. Los oficios que demandan la intervención de INAU por situaciones de vulneración de derechos han crecido de una forma alarmante. En el 2020 teníamos 24.500, en el 2021 30.445, en el 2022 43.105 y en el 2023 56.098. Solo el hecho
de entender una tendencia creciente. Y solo el hecho de conocer estas cifras debería disparar una serie de acciones planificadas, coordinadas en los organismos del Estado. Hemos hecho pedidos de informe, hemos hecho pedidos de acceso a la información pública, pero la verdad es que lo único que hemos tenido como respuesta son un montón de excusas de por qué permanecen las situaciones de desprotección y de desamparo. Y entonces les decía, niños, niñas y adolescentes vulnerados, interviene Poder Judicial, ahora interviene INAU. Los niños, niñas y adolescentes ingresan al sistema de protección. Entre 2020 y 2023, la cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección especial tuvo un crecimiento importante, de 21%. Y el pico máximo de crecimiento fue en el segundo semestre del 2023. En 2020 teníamos 6.516 niños, niñas y adolescentes. A 2023 tengo un número cerrado de 8.017. Ustedes saben que este número cambia permanentemente. Creo que al 1 de julio andábamos en 8.700 y poco. Bien, Rosina, allí escuchábamos a Silvia Nani a propósito de este asunto. Según informó el semanario Búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Vecino, está realizando en estos momentos una investigación de oficio. Pero a propósito de las facultades que confiere la Constitución de la República, allí en la Ley 15.977, que faculta al INAU como órgano rector de las políticas de las infancias, vamos a escuchar a Guillermo Fossati, presidente del INAU, Rosina, que termina responsabilizando a las adolescentes por este tipo de situaciones. Fui aludido particularmente por la senadora Nane en un hecho en particular. Hago una pequeña mención y sigo. Sí, efectivamente y lamentablemente, por sus trayectorias de vida y las circunstancias por las que transitan, terminan eventualmente perdiendo capacidad para poner freno a sus conductas y se exponen a riesgos. Y eso no significa asignar culpas, eso significa mirar la realidad tal cual se da en el marco de los desarrollos psicológicos y en la formación de las conductas. Cualquiera que está en estos temas, y yo lo estoy desde hace muchísimos años, conoce claramente cómo se da esta situación. Es parte del problema, es parte del desafío, entender concretamente que existe un trasfondo de disposiciones que están presentes, de las cuales no son culpables, son víctimas a lo largo de la trayectoria y las circunstancias de sus vidas. Mucho de lo que podría señalarse como problemas generados en los últimos años tienen profundas raíces históricas. Y por cierto, son problemas que se han dado con igual, semejante o mayor magnitud y alcance en administraciones pasadas. Muy bien, vamos ahora con noticias del ámbito judicial que surgieron durante este mediodía. Eduardo Delgado está en una sede judicial. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, juzgado especializado en familia de octavo turno, donde se realizó una audiencia hoy por la denuncia contra la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional y su pareja, estamos hablando de Valeria Ripoll, y también su hermano y su pareja, de parte de una vecina por diferentes hechos de violencia. Para conocer justamente sobre lo ocurrido en esta audiencia, estoy con el abogado representante de la familia denunciante, con Darío Madeiro. Doctor, ¿qué fue lo que ocurrió en esta instancia? Bueno, primero aclarar que llegamos acá a familia especializada o violencia doméstica, como ustedes saben bien, tras el archivo de la denuncia penal por la misma Fiscalía General de la Nación. Curiosamente, y entre las cosas más importantes que resolvió la doctora y que compartimos en su totalidad, es que del acta que se labró hoy de esta audiencia se mande copia íntegra a la Fiscalía General de la Nación. Qué paradoja, ¿no? Y cómo funciona nuestro sistema judicial. Encontró que no había elementos, según el informe que se realizó ayer por los técnicos, sobre los 4 personas denunciadas y los 2 denunciantes que representamos a través del Centro Francisco Pérez, ningún elemento de peligrosidad, por lo cual no les impuso ninguna medida. A lo solicitado por las abogadas patrocinantes de los denunciados, no les hizo lugar en nada. Y una cosa que quiero destacar es que inclusive habían pedido de que yo no les pudiera hacer llegar más a la prensa desde mi propio correo o desde el correo del Centro Francisco Pérez
las comunicaciones. La respuesta de la señora jueza letrada de octavo turno fue: la libertad es libre, por favor no me pueden pedir eso. Creo que con eso dice bastante de nuestro sistema judicial, pero también dice bastante de las contradicciones de nuestra Fiscalía General de la Nación, que debería estar a la altura de las circunstancias, porque qué paradoja que trajimos a este juzgado a una señora de 86 años, que como declaró recién, una vez que se va a retirar de la sala de audiencia, como no está acostumbrada a estos episodios y como ya le pasó en la seccional 12, se descompensó, hubo que llamarle el SWAT, le administraron una pastilla por el aumento de la presión que había tenido, siendo que ella toma la medicación todos los días. Y entonces, a nivel de este juzgado, este tema pasaría ahora a la órbita de la Fiscalía nuevamente. Sí, exactamente, les mandó mantener en términos de buena vecindad, nombrar un administrador externo, ya que ellos no tienen diálogo y nosotros pedimos que no lo tuvieran, ni ningún tipo de contacto, ni a través de terceras personas. Les mandó terminar los trámites, que son tan sencillos como en cualquier propiedad horizontal, de que cada apartamento, que son 4, y no 3, como erróneamente dijo la otra parte, que no tiene la documentación, evidentemente, de toda la propiedad, que es en régimen de propiedad horizontal, que cada apartamento tenga su contador individual y que curiosamente el corredor, que tanto el corredor, los patios y las azoteas son bienes comunes de todos los vecinos, no de uso exclusivo de ningún apartamento, tuvieran su contador individual en el caso de un patio que tiene un contador. Y doctor, por último, ¿hubo alguna explicación respecto a la presencia policial a horas de la noche en ese lugar? Sobre la presencia policial les preguntó la señora juez y curiosamente la señora Joana Ripoll dice que ella llamó al patrullero por sentirse amenazada ante la colocación de una cámara por el nieto de la señora Maine. La cámara fue colocada entre hace 3 y 4 meses aproximadamente, pero parece que ellas se percataron de que estaba instalada recién en la noche del domingo 4, lunes 5, o sea, totalmente extemporáneo. Y lo que no se explica, el actuar policial, bajo órdenes de quién fue, y teniendo en cuenta, insistimos, en que es una copropiedad en régimen de propiedad horizontal donde hay 4 propietarios distintos. 2 apartamentos son propiedad de la señora abuela de las hermanas Ripoll, en uno de los cuales vive la señora Joana Ripoll y su pareja, y el otro declararon que lo prestaban para determinadas actividades de masajes. Doctor, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Pasé muy bien. Un saludo. Rosina, volvemos contigo a Allí Estudios. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Otros temas: el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, realizó un escrito a la Suprema Corte de Justicia solicitando allí que se investigue y audite el sistema del Ministerio del Interior para escuchas telefónicas, el conocido como El Guardián. Esto ante la investigación que vienen desarrollando 2 fiscales por uso abusivo de la herramienta, violando así los protocolos. La información dada por Radio M24 aclara que Fiscalía investiga un posible uso indebido de escuchas de El Guardián, donde policías subían grabaciones a grupos de WhatsApp y jefes compartían contraseñas por falta de permisos y personal capacitado. A esto se suma que Efraín Abreu, número 3 de la policía, conoce desde octubre de 2023 el uso compartido de claves de diferentes sistemas de información. El director de inteligencia, Juan Rodríguez, participó de una reunión con jefes de inteligencia en la que se planteó el tema. Por este motivo, el senador Charles Carrera solicitó a la Suprema Corte de Justicia que investigue y audite el sistema, manifestando profunda preocupación por la noticia divulgada. El senador agrega que respecto a la falta de personal capacitado en base a las asignaciones de funciones, los supervisores tienen acceso a todas las escuchas, los oficiales del caso solo las de su unidad y los operadores solamente acceden a lo que se escucha en determinada operación. Con la creación de grupos de WhatsApp para difundir los audios, Carrera agrega que se vulnera la trazabilidad y se habilita a que se disemine la información y a consecuencia de ello se utiliza el sistema por fuera de los cometidos del Ministerio del Interior. Agrega que esto podría traer como consecuencia las filtraciones de investigaciones judiciales.
El sindicato de peones de estancias manifestó su preocupación por la pérdida salarial que están registrando este sector, que de forma increíble le va a quedar debiendo a sus empleadores. Por otra parte, no van a tener aumento en este semestre y van a sufrir un descuento del 0,54% en el reajuste de enero. Es que han sido muy mínimos los aumentos, los porcentajes de aumentos, lo que no permite crecimiento salarial a los trabajadores. Los trabajadores rurales estamos desde 2019 sin crecimiento salarial. Esto es distinto a que hayan ajustes. Ajustes hay y correctivos por inflación hay, pero la paradoja, y es inédito, que en este caso, por primera vez creo en la historia de los consejos salarios, los trabajadores le quedan debiendo a los patrones. Es decir, el porcentaje que surge de la diferencia entre la inflación que se creyó o que se proyectó que iba a ocurrir y lo que ocurrió, la inflación real, supera el aumento que se había previsto, que era del 1,53, por lo cual en este semestre de julio, al aplicar el correctivo, da una diferencia negativa. No solo negativa, también a partir del 1 de enero de 2025 se va a descontar un 0,53% para completar esta devolución en menos que resulta del último decreto que fue votado patronales y Poder Ejecutivo. Ante cuestionamientos de injerencia política partidaria en las elecciones del Colegio Médico del Uruguay, sobre todo por la integración de la lista 4, Verónica Pérez Papadopoulos, que ocupa el segundo lugar detrás del ex ministro de Salud Pública Daniel Salinas, dijo hoy que en ningún momento se le pregunta a las personas cuál es su filiación política. Representantes de otras listas señalan que la agrupación encabezada por el ex secretario cabildante tiene un fuerte componente político partidario. La lista 4 es integrada, además de Salinas, por Verónica Pérez Papadopoulos, directora técnica del Hospital Policial, Eduardo Henderson, que fue gerente general de ACE, y Lorena Quintana, candidata a vicepresidenta de la República por Cabildo Abierto. En ningún momento se le pide un carnet de afiliación, tú votás por este, quién vas a votar, a quién votaste anteriormente. Eso creo que no está en cuestión. El señalar cada uno en qué rol está en este momento, la verdad que hasta es cuestionable. Y en cierta manera no entiendo cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que discutir son propuestas. En ningún lado, más allá de esto, y ya lo digo, estatutariamente dice que hay una incompatibilidad en ninguno de los roles en los cuales podemos tener cualquiera de nosotros. Y en lo que a mí respecta, y lo aclaro porque he escuchado algunas entrevistas en las cuales se ha puesto mi nombre sobre la mesa en particular, en un rol de dirección técnica del Hospital Policial. Yo soy en este momento la directora técnica del hospital, pero trabajo en el Hospital Policial hace 19 años. Consultada por la ausencia pública de Daniel Salinas, Verónica Pérez dijo que lo fueron a buscar y hay un trabajo de equipo. Nosotros tenemos un equipo y estamos trabajando en forma horizontal. Pero no ha hablado nada. Bueno, esto no es un liderazgo, no es un mesías que llegó para abrir, iluminar un grupo que ya estaba formado. De hecho, fue al revés. Y lo fuimos a buscar a alguien que ha tenido una participación gremial hace muchísimos años y tuvo rol en el Sindicato Médico del Uruguay en algún momento. Se realizó hoy el conversatorio Agua, Ambiente y Sostenibilidad con la presencia de representantes del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Desde la Alianza Uruguaya por el Agua entienden que esto es fundamental en la agenda electoral de cara al próximo gobierno. Es muy importante por los eventos que se dieron el año pasado, en el 2023 con la sequía y este año con algunos eventos de inundaciones que tuvimos. Y bueno, y los efectos del cambio climático que estamos viendo que están cada vez pegando de forma más intensa. Los pronósticos también de la Niña que está volviendo con posibles eventos de sequía que se van a repetir. Entonces nos pareció muy interesante generar este panel con especialistas de los partidos políticos. Los eventos marcaron mucho, el tema tiene que volver a agenda. Vemos que la ciudadanía tomó conciencia en ese momento, pero después el tema dejó de tener la relevancia porque obviamente hay otros problemas también. Pero bueno, nosotros como organización sin fines de lucro que buscamos generar soluciones y proyectos que mejoren la calidad y cantidad de agua, nos parece importante poner el tema de nuevo en la agenda.
¿Cuáles son los desafíos que tendrá que asumir un nuevo gobierno en temas de ambiente? Y bueno, es muy importante el tema de conservación, restauración. El Santa Lucía ya vimos la importancia que tiene sobre todo para Montevideo y el área metropolitana. Hay que trabajar mucho, tema de calidad. Hasta hace muy poco, antes de la sequía, el problema era calidad principalmente. Entonces hay mucho para trabajar. Sabemos que se viene trabajando, pero hay que reforzar todos estos esfuerzos. El Grupo de Investigación en Antropología Forense informó ayer por la tarde que los restos hallados en el Batallón 14 el 30 de julio pertenecen a un hombre de entre 43 y 57 años. Alicia Luciardo, coordinadora del grupo, explicó que el 20 de agosto se van a tomar las muestras para realizar el análisis genético que se va a llevar a cabo en Córdoba, Argentina, donde se encuentra el banco genético de las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado en los países de la región. En relación al análisis de los restos, una vez hechas las radiografías y acondicionados los mismos, estamos en condiciones de compartirles que se trata de un individuo masculino, cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m, y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Es importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos, son no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. No es una determinación, esto no es determinante, esto es información sobre quién puede estar representado con mayor probabilidad en este enterramiento. Pero acá lo que va a marcar la identidad va a ser la prueba genética. De manera que esto es dar un poco de información, pero no determinar ya de antemano de quién se trata. Estamos a pocos días de tomar la muestra para análisis genético, el día 20 de agosto, con presencia de Fiscalía, se va a hacer la toma de muestra y posteriormente, en lo inmediato, se va a trasladar al laboratorio en Córdoba para tener los resultados de la comparación. Y en ese marco, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, dijo que aún se está trabajando para determinar las causas de la muerte del hombre cuyos restos se encontraron el 30 de julio allí en el Batallón 14. También reiteró que se confirma que ese predio militar fue un lugar de enterramientos clandestinos asociado al centro de detención que funcionó en La Tablada. Lo que está claro es que esto es un enterramiento primario, lo que significa que el cuerpo fue enterrado en forma muy cercana a su fallecimiento. Por eso, cuando tengamos la identidad, vamos a confirmar eso, pero no se puede de antemano. Y con respecto al Batallón 14, si fue un centro clandestino de tortura o una unidad de torturas, nosotros no tenemos evidencia para eso. Las evidencias que nos demuestra hasta el presente es que sí fue un lugar de enterramiento, pero no un lugar de detención y menos de tortura. Sí está claro que está asociado a La Tablada, que ese sí fue un centro clandestino de detención y tortura, porque el hallazgo de Amelia Sanjurjo lo confirmó. Y también Blanco Valiente, una de las posibilidades es que haya pasado por La Tablada. Entonces sí se está analizando esa línea, pero eso lo podrá determinar y confirmar la identidad de esta nueva persona. Bien, como escuchábamos, Percivale sostiene que hay una línea de investigación que está analizando justamente el posible vínculo entre los enterramientos ocurridos en el Batallón 14 y las personas secuestradas en el centro de detención y torturas conocido como La Tablada. Y según información oficial, unas 10 personas desaparecidas pasaron por La Tablada. Entre ellas figuran Amelia Sanjurjo y Ricardo Blanco Valiente, cuyos restos fueron encontrados en el Batallón 14. Un informe de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, hecho en 2004, detalla información de las personas detenidas desaparecidas en Uruguay, del personal público, militar, policial y civil involucrado en los delitos de lesa humanidad y de los centros de detención clandestinos. El documento detalla las desapariciones vinculadas a personas detenidas en el centro de detención de La Tablada, así como las condiciones a las que fueron sometidas. Tanto ese informe como el publicado por la iniciativa independiente del colectivo Sitios de Memoria Uruguay señala que Luis Eduardo Arigón,
Óscar José Bariñas, Óscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Ricardo Blanco Valiente, Félix Ortiz, Antonio Omar Paita y Miguel Ángel Mato fueron secuestrados y vistos por última vez allí. Los restos de Amelia Sanjurjo fueron hallados en el Batallón 14 en 2023 y los de Ricardo Blanco Valiente en el mismo lugar, pero en otra zona, en 2012. Entre las fichas previamente presentadas por la Comisión para la Paz, hay testimonios de sobrevivientes de La Tablada que afirman que hubo una serie de asesinatos en tortura en este centro de detención, entre los que estarían personas de la lista brindada por madres y familiares. Según la información de Sitios de Memoria Uruguay, Juvelino Carneiro fue otro de los detenidos desaparecidos uruguayos presuntamente vistos en La Tablada. Según un testimonio, existió un vuelo proveniente de Argentina entre el 15 y el 16 de mayo de 1978 que se habría originado en Banfield, en el vecino país, como traslado definitivo de personas uruguayas detenidas en Buenos Aires. También hay testimonios de que Carlos Cabezudo habría sido trasladado desde Argentina, donde fue detenido junto a Carneiro. Por otra parte, según el testimonio de Ángel Gallero, que fue detenido en La Tablada entre el 18 de enero de 1978 y el 26 de febrero de 1978, habrían llegado a Uruguay en febrero de ese año. Y desde la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos aseguraron que lo hecho con los cuerpos enterrados en el Batallón 14 es algo maquiavélico. Agregaron que no esperaban que en Uruguay hubiera cementerios clandestinos, lo que genera algún tipo de expectativa de encontrar más cuerpos. Realmente es algo maquiavélico, es increíble lo que hicieron, uno no se puede imaginar, te hace acordar más bien como si fuera un sarcófago de cal. Nunca pensé que hubiera tanta crueldad por parte de ellos, con personas que en primer lugar los agarraron totalmente indefensos y que después que los hayan matado todavía sigan con tanta hazaña. Es algo que uno nunca se puede imaginar, de que podamos hablar de un cementerio argentino así. Sí lo veíamos visto en otros países, por ejemplo en Argentina, hoy lo estamos comprobando acá y lo único que nos genera es más expectativa de que allí hayan más cuerpos de nuestros familiares. Sobre todo porque es un espacio no tan grande, ¿no? Y en poco tiempo se han podido encontrar dos restos. El batallón son casi 400 hectáreas. La parte cautelada por el momento es chica, pero si ustedes ven el trabajo que ellos hacen es inmenso, más cuando no hay información. Estamos hablando de 23 hectáreas y falta mucho todavía por delante para seguir excavando. Ustedes escucharon, van a seguir trabajando a 2 máquinas, implica que es un terreno importante en el que van a seguir buscando. Y la antropóloga Alicia Luciardo explicó también los procedimientos que se van a realizar en Argentina para extraer un perfil genético a partir de los restos del cuerpo hallado en el Batallón 14. Aún falta determinar de qué pieza ósea se van a tomar las muestras. Hay que seleccionar de qué pieza ósea se va a cortar lo que conocemos nosotros como ventana ósea. Esto es hacer un corte que permita conservar la longitud de la pieza y extraer 5 centímetros básicamente de hueso, que es más que suficiente para intentar extraer un perfil genético. De todas maneras, se toma una segunda muestra de otro elemento óseo. En este caso creemos que va a ser miembro inferior, en los dos casos. También una ventana. Esto se etiqueta, se rotula y se sella, y con la correspondiente cadena de custodia se traslada a Córdoba. En el momento que las muestras llegan, Córdoba empieza con los procedimientos de extracción del material genético de la pieza ósea. Si hay material genético, lo puede amplificar y lo puede secuenciar, y en ese caso obtener un perfil y evaluar qué tan completo está el perfil. Una vez que tiene esta información, lo coteja con la base de datos de familiares. De haber una coincidencia, se evalúa si la coincidencia es al azar, es muy baja o es lo suficientemente alta como para decretar que allí hay ya una identificación. Si la coincidencia es baja, habrá que estudiar cuál es el motivo. Los perfiles no son completos, hay una mala representación del grado de parentesco necesario para que ese cotejo sea certero. Bueno, ahí se estudia y se trata de solucionar cuál es el problema para poder lograr la identificación.
Hay un paro nacional en UTU, esto es por la agresión a un docente en Flor de Maroñas. Allí está nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía para ti. Hola Rosy, buen mediodía para vos, todas y todos. Nos encontramos en la Escuela Técnica de Flor de Maroñas, que hoy está realizando un paro a raíz de una agresión que sufrió un docente en la jornada de ayer. Y esto se suma a varios reclamos que están planteando, sobre todo en materia de agresiones a docentes, insultos, les tiran cosas. Y es una situación que se viene repitiendo, así que se desarrolla este paro en la jornada de hoy. Vamos a hablar con representantes de AFUTU. Florencia, gracias por estos minutos. Es algo que se repite esto acá? Bueno, sí, en realidad lo de ayer fue un detonante de una situación de violencia que no es exclusiva de este centro, que venimos detectándola desde hace mucho tiempo y que estamos convencidos de que es consecuencia del retiro del Estado de los barrios, de los lugares donde estos chiquilines recibían una contención y de los propios centros educativos que no están contando en este momento con el personal, con los recursos humanos necesarios para poder acompañar los procesos de estos chiquilines y que los centros educativos sean lugares libres de violencia para ellos y para los y las trabajadoras. ¿Qué plantean en la jornada de hoy? Y imagino que es una instancia de reflexión, pero también de buscar soluciones. Sí, esto es hoy nosotros decretamos un paro nacional. Esto es una resolución que nosotros tenemos vía Congreso, que cada vez que haya una agresión a un trabajador de la institución, se va a decretar un paro de 24 horas. Es una forma de reflexionar, de decir, bueno, hasta acá llegamos. Esto es una realidad que no se está dando solo acá en Montevideo, que se está dando a nivel país. Han habido agresiones en Rocha, en Chuy, en Maldonado, en Canelones, en Paysandú, en un montón de lugares, pero bueno, termina siendo lo que decía Florencia. Esto es parte de la retirada del Estado de determinados barrios y determinados lugares, y es el parte del recorte que esta administración y esta dirección general ha llevado a cabo desde el principio de 2020, con una primera medida que siempre denunciamos y siempre dejamos marcados, como el retiro de los educadores de las escuelas. Esos educadores que cumplen una función pedagógica dentro de la misma, que es ese vínculo con las familias, con los chiquilines, y esa violencia que se ejerce en la sociedad, que la vemos día a día en los informativos, también se traslada a estos lugares, también se traslada a los centros de estudio, porque no solo fue la reacción adentro de la institución, sino después la acción de esperar al docente para agredirlo afuera, para insultarlo, para amenazarlo de muerte, y es algo que no podemos dejarlo por ahí nomás y decir que fue un empujoncito. No, acá hay una realidad que es importante y que los trabajadores no tienen por qué estar pensando en que les puede pasar algo cuando vienen a ejercer su función. Uno ejerce una función y una tarea muy noble, que es transmitir conocimiento, y no puede ser que esa función se vea empañada por estas situaciones. Entonces, desde el sindicato deploramos y totalmente repudiamos todo este tipo de situaciones, y nos solidarizamos obviamente con el compañero, y acá estamos porque tratando de buscar soluciones. Lamentablemente, por la institución esto no se ve. La respuesta a esta agresión de la dirección general fue suspender el ámbito bipartito en el día de hoy. Fue suspender el ámbito bipartito que estaba establecido para las 9:30 de la mañana de hoy a las 21:30 del día de ayer, por simplemente que el sindicato decretó una medida de paro de 24 horas. Entonces, esa es la respuesta de la institución a los trabajadores, no negocio. Si pasa esto, no negocio. Le transmitimos al director general la necesidad de abordar el tema, de la gravedad que tenía el tema, obviamente que lo minimizó, y su respuesta fue suspender la negociación colectiva. Entonces, lamentablemente, cuando del otro lado no se escucha y no se plantean y no hay soluciones, y si buscamos soluciones no las hay, entonces es por ahí que lamentablemente tenemos que tomar este tipo de medidas que no son de nuestro agrado, y que también sabemos que no son del agrado de la población, pero es la forma de reflexionar y de llamar a la reflexión, y a que los padres, los chiquilines, todos los trabajadores puedan ver que hay algo que está pasando y que no está bien. Les agradezco a ambos, y volvemos entonces, Rosina, desde acá, desde la UTU de Flor de Maroñas. Recordemos un paro nacional a nivel de UTU por la agresión a un docente. Muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una pausa. La primera va a ser corta, como siempre. Volvemos enseguida.
bloque no móvil de MBD Noticias. Continuamos con la información y ahora sí nos vamos al móvil con nuestro periodista Eduardo Delgado, sede judicial, con el caso Ripoll. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, volvemos aquí al juzgado de familia especializado de octavo turno, donde la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll, prefirió no hacer declaraciones y dejar esto en manos de sus abogadas. Una de ellas, Marta Balfre, habló con MBD Noticias y comentó, digamos, los argumentos que manejaron justamente en la defensa de la familia Ripoll. Señala que se trata de un conflicto entre vecinos que no amerita una instancia judicial, aunque aclaró que sí continuarán con la denuncia de la hermana de Ripoll contra una persona por violencia de género que se resolverá a nivel de fiscalía en principio. Agregó además también que no hubo irregularidades en cuanto a la presencia policial en la noche del domingo en este lugar donde viven parte de la familia Ripoll y los denunciantes. Vemos y escuchamos lo que dijo la abogada de la familia Ripoll. Se entendió que esto era un tema de vecinos que no tenía nada que ver con una violencia doméstica hacia la señora y hacia nadie. Lo que sí, nosotros vamos a continuar la parte de violencia de género hacia la señora Johanna Ripoll y los derechos vulnerados del hijo de la misma por la conducta del señor, del denunciante. Entendemos que, si bien acá vinimos en calidad de denunciados, dimos nuestros argumentos, la jueza entendió que evidentemente acá no había ninguna violencia ni de Valeria Ripoll, ni de Johanna Ripoll, ni de las parejas respectivas. Y bueno, lo que nosotros sí consideramos es que hay que continuar las actuaciones porque hay una mujer que está siendo víctima de violencia de género y no puede quedar sin tutela. Imagínense lo que es tener una cámara que le está grabando su casa con audio y con imagen. O sea, es una vulneración total de ella y de su hijo. La jueza puede ser que, según dijo el abogado de la contraparte, envió nuevamente el tema a Fiscalía. Nosotros lo pedimos y él también lo pidió. Ellos van a pedir el reexamen del archivo de Fiscalía y nosotros estamos pidiendo el reexamen. Corrijo, la continuación de la denuncia que hizo Johanna Ripoll en enero por la agresión de la que fue víctima y pedimos que se anexe esto porque entendemos que ha habido una continuación de la violencia de género hacia la señora y hacia el niño. El Sindicato Único de Policías del Uruguay se opone a que se habiliten los allanamientos nocturnos y está elaborando un documento para presentar ante los partidos políticos durante esta campaña electoral. El colectivo entiende que se debe dar garantías a los trabajadores para estos procedimientos y que hasta el momento la propuesta genera más dudas que certezas. Desde la postura de nuestro sindicato nosotros ya la hemos transmitido, es en contra de esto. Por una cuestión de que hoy por hoy lo vemos como que se ha sacado a nivel de campaña de los partidos políticos el tema, pero en ningún momento se ha llamado a los trabajadores a conversar del tema. Seguramente nosotros en los próximos días estemos iniciando una ronda con todos los candidatos a presidenciables, invitándolos a que vengan a nuestra sede y obviamente vamos a... En esa reunión vamos a darle nuestra postura, que como te mencionaba recién es contraria hasta el momento sobre esto. Entendemos que para que se den primero tenemos que hablarle de garantías, las garantías de los trabajadores y hoy por hoy entendemos que no están dadas. Yo creo que la policía hoy por hoy entra en todos lados. Si tú me preguntás en tal barrio, en tal otro, no. Yo creo que se toman los recaudos correspondientes y la policía tiene que estar. Lo que sí es real y ha trascendido y se ha visto y todos lo sabemos que el poder de armamento que está teniendo la delincuencia, sobre todo los narcotraficantes que están operando, es grande, ¿no? A veces es complicado realizar un allanamiento de día por la logística que lleva, por la planificación. Imagínense cuando lo tenés que realizar de noche. La Cámara de Diputados aprobó de manera definitiva el proyecto de ley que modifica la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Con 50 votos afirmativos y 90 presentes, el proyecto modifica los procedimientos de votación de la mesa ejecutiva del organismo, que podrá ahora sesionar con un mínimo de 3 miembros y adoptará sus resoluciones por mayoría de los presentes. Esto es un proyecto que tiene en el fondo una intención clara de desplazar la gobernanza de la unidad agroalimentaria a la Intendencia de Montevideo. Todos sabemos que el proceso de conducción de este emprendimiento, claramente la participación de la Intendencia Departamental de Montevideo ha sido fundamental, no solo en el diseño, en la ejecución de este proyecto, sino también en materia de financiamiento, y hoy está desplazado. Tenemos que recordar que esta estructura de gobierno que tiene actualmente la UAN es fruto de un acuerdo
en el que participaron todos los partidos políticos, fruto de un trabajoso acuerdo, y en ese sentido, a menos de un año, hoy se vuelve a, de alguna manera no, efectivamente, a afectar ese acuerdo. Los cambios están destinados básicamente a, bueno, preservar una negociación mejor llevada entre todos los actores que de algún modo participan en esa gestión, productores, operadores, funcionarios, representantes de las distintas gremiales, quitándole poder al presidente actual, sí, pero de algún modo llevándolo a que se gestione de una manera más organizada y de una manera más conversada entre los distintos actores. Si la UAM funcionara bien, podría tener sustentabilidad y podría pagar lo que tiene que pagar, y no está llegando a eso. Entonces, ahí está la base del problema. La Federación ANCAP resolvió intensificar el conflicto con 2 paros y corte de suministro durante esta semana. Desde que el directorio de ANCAP resolvió que la empresa pública abandone su parte de la sociedad con 2 empresas privadas con el fin de abastecer de combustible al Aeropuerto Internacional de Carrasco, el sindicato se declaró en conflicto. En los últimos días pidieron la intervención de los ministerios de Trabajo, Seguridad Social, Industria, Energía y Minería, y ante la falta de avances en ese sentido resolvieron aumentar las medidas. Van a realizar un paro de 24 horas en esta jornada en las plantas de Minas y Paysandú y otro paro de la misma duración el viernes 16 de agosto en la planta Manga. Además, van a hacer un corte de suministro de aerocombustibles a partir de este jueves y pueden sumarse otras medidas. Desde la Federación señalan que el Polo Uruguayo, dueño y propietario de ANCAP, ha invertido millones de dólares en infraestructura en Planta Carrasco, cuya propiedad compartida el directorio pretende abandonar. Desde las autoridades del ente afirman que la medida resuelta pone fin a un reclamo millonario. Otra pausa breve, volvemos enseguida. De noticias, continuamos con la información y Peñarol anoche le ganó 4-0 de Strongest. Bien, en el ámbito internacional hay información importante desde Argentina. El presidente argentino Javier Milei eligió a su ministro de Economía, Luis Caputo, al celebrar la cifra de inflación registrada en el mes de julio, que fue del 4%, lo que representa el índice más bajo. Elogió al ministro de Economía. Ya lo había elegido hace tiempo. Bueno, Milei entonces lo elogió porque dice que la cifra de inflación fue la más baja en el mes de julio, fue del 4%, lo que representa el índice más bajo de toda la gestión. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló: "Vamos, Toto, carajo, la inflación del mes de julio fue del 4%, la más baja desde enero de 2022. ¡Viva la libertad, carajo!". Y en respuesta también en redes sociales, el ministro agradeció las palabras y afirmó: "Gracias, presidente. No frenaremos hasta erradicar el peor de los impuestos". El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, anunció este miércoles que la inflación de julio en Argentina fue del 4%, con lo que acumula un 87% en los primeros 7 meses de 2024 y 263,4% en el último año. Según los datos oficiales, el rubro que más subió fue el de restaurantes y hoteles, con un incremento del 6,5%, seguido por bebidas alcohólicas y tabaco con 6,1%, y luego con 6% se ubicó vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, debido a la subas en alquiler de la vivienda, gastos conexos y suministro de agua. En otro orden, Milei afirmó este miércoles durante su alocución en el Consejo de las Américas, que se celebra en un hotel de Buenos Aires, que el equilibrio fiscal se volvió un mandamiento y que Argentina deja de tomar nueva deuda en un contexto en el que el país ha caído varias veces en cese de pagos y que hoy tiene el mercado de deuda cerrado, según dijo.
La Organización Mundial de la Salud declaró ayer a la viruela del mono como emergencia mundial. Las autoridades sanitarias confirman casos entre niños y adultos en más de una docena de países y aseguran que actualmente se propaga una nueva forma del virus. Director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo esta declaración tras recibir la recomendación del Comité de Emergencias de la organización, una instancia de científicos independientes de distintas partes del mundo, encargados de analizar si un brote epidémico puede afectar la salud pública global. El brote se registra en varios países del continente africano y el 96% de todos los casos y muertes se producen en el Congo, donde los fallecimientos por el virus aumentaron un 19% en comparación con el mismo periodo del 2023, pero la enfermedad se ha propagado a los países vecinos, incluidos Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, lo que desencadenó la declaratoria de emergencia de la organización. En lo que va del año, se han notificado más de 17.000 casos sospechosos de viruela del mono y 517 muertes en el continente africano, y la medida se toma luego que el principal organismo de salud pública de África declarara una emergencia por el virus para el continente, tras advertir que la infección se propaga a un ritmo alarmante, con un total de 13 países que han notificado casos. La enfermedad, también conocida como Mpox, generalmente es leve, pero en algunos casos mortal, causando síntomas similares a los de la gripe y lesiones llenas de pus en el cuerpo. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central o mañana a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. El senador Charles Carrera del Frente Amplio realizó un escrito a la Suprema Corte de Justicia solicitando que se investigue y audite el sistema del Ministerio del Interior para escuchas telefónicas conocido como El Guardián. La Asociación de Funcionarios de UTU decidió hacer un paro de 24 horas a nivel nacional a causa de la agresión a docentes en la Escuela Técnica de Flor de Maroñas en Montevideo. El núcleo sindical afirma que hay peleas frecuentes entre estudiantes, que ocurren robos diarios dentro y fuera del centro y que se han registrado amenazas de muerte. El sindicato de peones de estancia manifestó su preocupación por la pérdida salarial que está registrando este sector, que le quedará debiendo a sus empleadores. Se realizó el conversatorio Agua, Ambiente y Sostenibilidad con presencia de representantes del Frente Amplio, Partido Nacional y Colorado. Desde la Alianza Uruguaya por el Agua entienden que esto es fundamental en la agenda electoral de cara al próximo gobierno. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el Mpox, también conocido como la viruela del mono, que se registra en el Congo y otras partes de África, como una emergencia mundial. Tras una iniciativa de la bancada del Frente Amplio, este jueves el Senado interpela al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, y al directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, a fin de brindar información en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, y fundamentalmente acerca de las trayectorias de vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de INAU.